días, estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar el curso de literatura. Antes de empezar la clase, como siempre, primero agradecemos a Dios por permitir encontrarnos sanos, estar sanos junto a nuestros familiares, ¿sí? Y darnos un nuevo día más de vida. El día de hoy, como competencia de esta clase, trabajaremos lo que es la competencia lee diversos tipos de texto y nuestro objetivo será interpretamos rasgos de la vida como el amor, la pobreza, la amistad en los textos renacentistas, ¿no? Y muchos más temas. En sí, bien, vamos a trabajar lo que es el Renacimiento. La clase pasada o la última clase de literatura que tuvimos fue acerca del pre-Renacimiento. Recuerda que el pre-Renacimiento es la etapa de transición entre ¿qué? La Edad Media y el Renacimiento. Ahora, en el pre-Renacimiento tenía ciertas características, ¿no? Como el temor a la muerte, porque la búsqueda de la fama, ¿no? Ahí encontramos a Jorge Manrique, ¿no? Que busca ser recordado, ¿no? Que el tiempo pasado le da cierta nostalgia, porque siente miedo el hecho de que acabe su vida, ¿no? Entonces busca una manera de ser recordado, ¿no? Que a través de la fama. Viene a ser una característica del pre-renacimiento. El amor idealizado, el amor cortés, el amor pastoril, la caballería, el uso de las letras, la intelectualidad como el conocimiento. Todas estas características se van a ir sentando dentro del Renacimiento. Es decir, en el Renacimiento se dan, pero todavía hay como que un choque de ideas entre lo que son el pensamiento medieval y el pensamiento pre-renacentista. Y ya en la etapa del Renacimiento es cuando estas ideas ya se imponen ante todo, ¿no? Y la Edad Media empieza a decaer. A esta etapa en España se le conoce como el siglo de oro. ¿Lo ven? Siglo de oro. Muy bien, es la etapa del siglo de oro, es decir, la etapa de mayor hegemonía de España, ¿no? Te preguntan, ¿cuándo fue la etapa de mayor hegemonía de España? El siglo de oro. Pero este siglo de oro está compuesta de dos corrientes literarias, es decir, en todo el siglo de oro van a aparecer dos corrientes literarias, ¿no? La primera corriente literaria viene a ser el Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento. Y la segunda corriente literaria viene a ser barroco. Ahí está, ¿no? El barroco. Es decir, dentro del siglo de oro, ¿quién está? Renacimiento y barroco. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? Solo el Renacimiento. En la próxima clase que hagamos literatura, trabajaremos el barroco. ¿Sí? ¿En qué siglo se da el Renacimiento? Siglo XVI. Recuerda que renacimiento, renacer, es renacer algo. España también fueron invadidos, igual como ellos nos invaden a nosotros, ¿no? ¿Por quiénes fueron invadidos? Por los romanos, ¿no? Los romanos imponen ¿qué cosa? La lengua latín, ¿sí? La lengua latín ponen en todo, prácticamente España es todo, pierde mucho de su cultura y toma toda la cultura romana, ¿no? ¿Sí? Y recuerda que la cultura romana, ellos invaden a los griegos, ellos imponen su cultura sobre los griegos, es decir, que la romana viene con una fusión de los griegos y romanos, todos ellos están dentro de la península ibérica, ¿no? Entonces la península ibérica ahora es inmensa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan ahí dentro de España? Buscan renacer esta cultura que ya se ha perdido. Porque una vez que hemos entrado a la Edad Media, todo esto ya se perdió. Porque la Edad Media cambia, no cambia el conocimiento, porque es un conocimiento teocéntrico en el cual Dios es el centro de todo, ¿sí? Nuestra lengua en este caso, comienza a parecer castellano, pero el castellano proviene del latín, el latín vulgar es el que más es hablado en toda esa época, ¿no? ¿Y qué sucede? Entonces, ellos buscan qué cosa? Volver a recuperar lo que era de la cultura grecia y la cultura romana. Es retomar. Es por eso que a esta época se le llama renacimiento, renacer la cultura greco-latina, ¿no? Latina se refiere a los romanos, ¿sí? ¿Qué siglo? Siglo XVI, porque recuerda que en el siglo XV parece el renacimiento, que es la etapa de transición, todo un siglo aproximadamente, y aproximadamente en el siglo XVI se imponen ya las ideas y se le da el nombre ya de renacimiento, ya no pre-renacimiento, ¿sí? Siglo XVI. Esta corriente literaria nace ya en Europa, ¿sí? Nace en Europa, ¿no? Y se da durante el reino de Carlos I y Felipe II, si vamos a ir dentro del contexto.
¿no? Dentro del contexto. A ver, vamos a ver sus características principales. Tenemos lo que es, recuerda, es lo mismo, la misma característica del pre-renacimiento, solo que se sienta, ¿no? Tienes la razón, el conocimiento, ¿no? Búsqueda de la intelectualidad, el dominio de las letras, ¿no? Mientras más inteligente eras, las chicas o las personas te admiraban más, ¿no? Descubrimiento, recuerda que descubren tierra, España que descubre América, ¿no? Entonces, el hombre empieza a descubrir tierras, empieza a inventar cosas, ¿no? Aparece la imprenta, ya es por eso que ya se puede escribir, ya se pueden hacer libros, ya antes de eso no se podía, ¿no? Como base filosófica lo toman lo que es el humanismo. El humanismo nos dice que el hombre es el centro de todo. Tengo aquí esta imagen, ojalá se pueda ver. Por ejemplo, estos acá que ves acá pertenecen a lo que es la Edad Media, ¿no? Edad Media, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Vemos al sacerdote, ¿no? Al clérigo, o parece que es una iglesia el otro, ¿no? Sí, es una iglesia, dice ahí el castillo de Mota. Y esto corresponde a lo que es el propio Renacimiento, ¿no? Esto de acá, que es el Santa María Novella, Florencia, las columnas y frontonas, triángulos, fachadas, ajá. Este es el arte renacentista, ¿no? Es la fachada de una iglesia, pero con arte renacentista, ¿no? Ya en la época del barroco van a haber ciertas modificaciones, ¿no? Porque el barroco buscaba la exageración. Y esta imagen de acá, ¿quién es? Es el David, ¿no? El David, ¿de quién? De Miguel Ángel. Y así, pero Miss, ¿por qué está todo desnudo? ¿Por qué? Porque como ellos buscaban lo que es recobrar, recuperar, volver a nacer la cultura greco-latina, en lo que es la cultura Grecia y Roma, ellos hablaban mucho acerca de la belleza física, o sea, del cuerpo. Cuando una persona era bella, cuando había simetría en su cuerpo, después decimos, yo pongo una línea aquí y acá, tiene la misma medida, para los griegos y los romanos esto era bello, ¿no? Especialmente para los griegos. Ellos hablaban mucho de la belleza, el cuerpo, ¿no? El físico. Y es por eso que cuando empiezan a hacer imágenes, a hacer estatuas o pinturas, empiezan a dibujar a los dioses, ¿no? O a personas de repente religiosas, pero de manera desnuda, ¿no? Haciendo notar su cuerpo. También vas a encontrar esta imagen donde está este hombre que tiene dos brazos y cuatro piernas y está dentro de un círculo. Es decir, esta acá es clara imagen de que se muestra la simetría, porque este hombre está bien simétrico dentro de un círculo, ¿no? Son imágenes propiamente del Renacimiento, ¿no? Busca imágenes del Renacimiento y vas a encontrar varias así, ¿no? Entonces, como base filosófica aquí tenemos lo que es el humanismo, ¿sí? Que la base, que el centro de todo, ¿qué cosa es? El hombre, ¿no? O el antropocentrismo, ¿no? El antropocentrismo propiamente dicho que dice el centro de todo es el hombre. El humanismo quiere decir que el hombre es lo más importante, ¿no? El hombre empieza a descubrir cosas que ya no hay que centrarse todo en Dios, ¿no? Claro, no te dice que lo dejes de lado, pero te dice qué cosa, de que el hombre también es importante y tiene la capacidad de crear, ¿no? Entonces el hombre empieza a buscar su propio conocimiento. Encontramos lo que es el amor cortés, ¿no? El amor cortesano que sí es ese amor puro, ¿no? De que, no sé, de repente en esa época iban, pues, ¿no? Les cantaban canciones a sus amadas, les decían poesía, ¿no? Hablaban acerca del amor platónico, ¿no? De ese amor idealizado, ¿no? De la cual nunca vas a cesar, pero tú siempre lo vas a idealizar, ¿no? El dominio de las armas, ¿no? Era muy importante, ¿no? El valiente, ¿no? Y luego, y por último tenemos lo que es la mitología griega y romana, ¿no? Los dioses como Zeus, Afrodita, Atenea, ¿no? Recuerden que Atenea nace de la cabeza de Zeus, ¿no? ¿Cómo? A Zeus le habían dicho de que el hijo que iba a tener, ¿no? Le iba a derrotar, ¿no? Iba a ser mucho más fuerte que él. Entonces Zeus, no puede ser de que mi hijo sea más fuerte que yo. ¿Qué es lo que hizo Zeus? Dice que
convirtió en una pequeña fruta a la madre de Atenea y se la comió, ¿no? Y se la comió. Pero desgraciadamente al momento de comérsela, esta diosa ya estaba embarazada, ¿no? Es decir, que después pasan las horas, dice que él empieza a tener un dolor de cabeza fuerte y llama a su hijo Hefestos y le dice que lo ayude, ¿no? Hefesto era un herrero. Entonces, ¿qué hace Hefesto? Hefesto tenía un martillo y le dice pues, que le rompa la cabeza, ¿no? En eso que Hefesto le rompe la cabeza, ¿sí? Se abre la cabeza y dice que se abre toda una luz y grande. Y así grande, ¿quién aparece? Aparece Atenea, ¿no? Es por eso que Atenea se le considera como sabia, ¿no? Es considera que ella tiene todo el conocimiento. ¿Por qué? Porque nace de la cabeza del padre, ¿no? Sí, es muy inteligente. Bien, entonces, eso con respecto a las características del Renacimiento. Recuerda que estamos en el siglo de oro, la primera etapa, Renacimiento. Ahora, el Renacimiento, según su contexto histórico, vamos a encontrar dos etapas. Contexto histórico, pero esta vez me voy a referir a un género literario, al género lírico. ¿Ven acá? Lírico, sí, muy bien. Recordemos los géneros literarios, tenemos lírico, narrativo y dramático. En esta época el género dramático todavía no sale mucho, pero recuerda que en Grecia ya había lo que es el teatro, ¿no? Entonces, pero no es mucho acá en España, ¿no? Los escritores españoles todavía no se enfocaban mucho en lo que es el teatro, pero en lo que es la lírica, que la lírica aparece desde un comienzo, y también lo que es lo narrativo. Vamos a empezar por lo que es la lírica. En el caso de la lírica, si nos vamos al contexto histórico, vamos a encontrar dos etapas, ¿no? Vamos a hablar acerca de un primer renacimiento, ¿sí? Un primer renacimiento, en la cual aquí encontramos lo que es el reinado de Carlos I. Hay invasiones a los pueblos americanos, es aquí cuando se llega a América, el poder político empieza a fortalecerse, ¿sí? Se fortalece el poder político aquí. Luego encontramos la escuela italiana, sí, que fue liderada por quién, por Garcilaso de la Vega, ¿no? Garcilaso de la Vega usa lo que son las epístolas, las églogas, los sonetos y las canciones, que viene a ser una herencia italiana, ¿no? Tiene mucha influencia de la escuela italiana. En la escuela italiana tenemos a Dante, Alighieri, Boccaccio y Petrarca, ¿no? Estas personas influyeron mucho en Garcilaso en España, ¿no? Por eso que hay influencia de la escuela italiana, ¿no? En su forma de su verso, la rima, ¿no? Lo imita, ¿no? Entre sus obras más conocidas tenemos ahí a Salicio y Nemoroso, que es la más conocida. Recuerda que Garcilaso de la Vega fue conocido como el Petrarca español, ¿no? Recuerda que una característica es acerca del amor platónico, también va a tener su amor platónico, ¿no? Se va a casar, sí, con Elena Zúñiga, pero su musa, la musa de sus poemas, sus églogas, sus odas, fue Isabel de Freire, ¿no? Que fue su musa, fue su amor imposible, ¿no? Desgraciadamente Garcilaso de la Vega va a ser desterrado por el rey, ¿sí? Por asuntos políticos, ¿no? Y lo mandan, ¿no? A un sitio asolado, ¿no? Y muere en una torre en la cual va a ser disparado cuando él estaba en la torre, ¿no? Y muere joven también, ¿no? Habíamos dicho que entre sus obras más conocidas tenemos a Salicio Nemoroso, pero Salicio Nemoroso recuerda que es una égloga, también tiene elegías y tiene epístolas. ¿Epístolas qué son? Son cartas. Elegías son poemas tristes, melancólicos, que hablan acerca de la muerte de un ser querido. Habíamos trabajado uno con Jorge Manrique, ¿no? Coplas a la muerte de su padre, es una elegía. Y sus églogas vienen, que eran unas églogas, ¿no? Si revisamos nuestras clases de géneros literarios, cuando hicimos nuestro esquema, las églogas que son poemas que hablan acerca del campo, de los pastores, del amor pastoril, ¿no? Y la más conocida es Alicio y Nemoroso, donde ambos pastores van a contar sus historias amorosas. Salicio cuenta una historia en la cual se está enamorando, ¿no? Y la conoció su amada y lo cuenta de día. Recuerda que el día representa como felicidad, ¿no? En cambio, Nemoroso cuenta que su amada muere, ¿no? Y él cuando cuenta su historia, cuenta en la tarde, ¿no? Ellos están pasando en el campo y empiezan a contar su historia. Y se dice que mucho de esto tiene que ver con su amor imposible de Garcilaso, porque Isabel Freire muere, ¿sí? Y es por eso que también dentro del silencio amoroso, la amada muere, ¿no? ¿Sí? Entonces,
ese es con respecto a lo que es Garcilaso de la Vega, que pertenece a la escuela italiana y pertenece al primer renacimiento, ¿no? ¿Quién está gobernando ahí? Carlos I. Ahora, ¿cuándo aparece el segundo renacimiento? Vamos a encontrar acá. El segundo renacimiento. Aquí nos vamos a encontrar ya en el reinado de quién, de Felipe II. Hay una derrota al armado invencible, o sea, la armada que iba a conquistar tierras, hay una derrota ante ellos, pero hay una reforma católica. Es decir, se va a imponer ya con más énfasis lo que es la religión católica en esta época, ¿no? Para todo el pueblo de español. Aquí aparece otra escuela, la escuela salmantina. ¿Por qué es salmantina? Porque se encuentra en Salamanca, ¿no? Vamos a poner acá. Ahí está, ¿no? Segundo Renacimiento, aparece la escuela salmantina y esta escuela es liderada por Fray Luis de León, ¿no? En esta escuela, ¿qué características tenía? Tenía la elevación espiritual, ¿no? Lo espiritual, la reflexión, lo religioso, ¿no? En cambio la italiana era más intelectual, ¿no? En cambio la salmantina era más religiosa, más cristiana, ¿no? Se elogiaba el mundo natural, el campo, ¿no? Conservar ciertos aportes italianos y conservan, ¿no? Como la lira, el antítesis, es una figura literaria que ya la estamos trabajando. Aquí, como decíamos, ¿no? El representante más importante en España, ¿sí? Tienes a Fray Luis de León con su obra Oda a la vida retirada, ¿no? Que ya lo hemos leído cuando hemos trabajado las figuras literarias, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos aquí a Fray Luis de León, ¿no? Fray Luis de León es conocido como el Horacio español. ¿Quién es Horacio? Horacio es un poeta romano, ¿sí? Es decir, recuerda que ellos retoman la cultura greco-latina, es decir, toman muchas cosas. Fray Luis de León tenía mucha influencia de Horacio y es por eso que es considerado como el Horacio español, ¿sí? Él ingresa a la orden de los agustinianos, pero fue detenido por la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Es una institución, como una institución judicial, ¿no? Que si tú hacías un pecado, ellos te castigaban. Acá en Perú también hubo, ¿no? Recuerda que los españoles llegan acá y también ponen sus instituciones, ¿no? Entre ellas la Santa Inquisición. Si no lo conocen, está, si no me equivoco, está por el Palacio de Gobierno, por ahí cerca, en ese entorno, cuando acabe toda la cuarentena pueden ir a visitar porque es gratuito, ¿no? Creo que es con un carnet nada más, ¿no? Que tienes que sacar y entras, ¿no? Y vas a ver los castigos que realizan en la Santa Inquisición. Va a ser ahí encerrado, ¿no? Encarcelado por 5 años, ¿no? Ahora, pero Miss, ¿por qué lo meten preso, no? Si era un fraile. Fray Luis León era un fraile, era una persona, un cristiano, ¿no? Que predicaba el amor hacia Dios, el amor a la naturaleza, la paz, la reflexión. Es que Fray Luis de León tradució al castellano el Cantar de los Cantares. Ahora, ¿pero qué? ¿Porque tradució el Cantar de los Cantares lo metieron preso? Sí, lo metieron preso. Pero, ¿qué tenía esto? El Cantar de los Cantares fue prohibido por el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, seguro por historia, ya lo habrán visto, lo van a ver tal vez después. Era una institución en la cual ellos se encargaban de prohibir ciertas cosas, ¿no? Entre ellas estaba el Cantar de los Cantares. Era un libro prohibido por la iglesia, ¿no? En la actualidad también hay libros prohibidos por la iglesia, ¿no? En el Vaticano hay una lista de libros conocido como el Index, que es una lista de libros prohibidos, ¿no? En la cual uno no puede leer. Si te interesa este tema, puedes ver la película del Código da Vinci, ¿no? Ahí te van a hablar acerca de muchas cosas que el Vaticano ha prohibido, ¿no? Que nosotros conozcamos. Entonces, en esta época está lo que es el Cantar de los Cantares, estaba prohibido. Pero Fray Luis de León lo traduce al castellano. Si lo traduce al castellano, es decir, que este libro iba a ser leído por más personas. Entonces, ¿qué sucede? Es por eso que el Concilio de Trento lo castiga y la Santa Inquisición se lo lleva preso y lo comienzan a castigar, ¿no? Cuando él va a estar preso, ya en la cárcel, ¿no? Va a escribir un poema llamado De los nombres de Cristo, ¿no? Escribe esto. Pero la más conocida de él es Oda a la vida retirada, en la cual él va a elogiar qué cosa, la vida en el campo, el desprecio de las pampas humanas. Pampas humanas se refiere a la ciudad, que busca una tranquilidad, paz, ¿no? Y en el campo no está tranquilo, ¿no? En el campo uno está feliz, ¿no? No hay problemas, no hay estrés, ¿no? Eso con respecto aquí a Fray Luis
de León, ¿no? Bien, entonces hemos visto lo que es la lírica, entonces vamos a ver lo que es la narrativa del siglo de oro. Narrativa del siglo de oro. La narrativa del siglo de oro no pertenece tanto a lo que es el Renacimiento, porque ya es prácticamente después del Renacimiento, que vamos a encontrar que la narrativa ya está como que entrando al barroco, ¿sí? Y esto como a finales del Renacimiento, inicios del barroco. En algunos libros vas a encontrar la narrativa ya propiamente en el barroco, y en otros vas a encontrar a finales del Renacimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay años exactos, son años aproximados, recuerden eso, pero hay que tenerlos presentes. Dentro del siglo de oro va a aparecer lo que son las primeras novelas, la novela de caballería, novela pastoril y novela picaresca, ¿sí? En novela de caballería tenemos a dos novelas, a El Tirán lo Black, ¿sí? Y a Amadís de Gaula. Y esta es muy importante porque Amadís de Gaula es la primera novela de caballería, ¿sí? Muchas veces nos confundimos y la mayoría siempre dice, ¿cuál es la primera novela de caballeritos? Don Quijote de la Mancha. Mira, ese libro de Don Quijote de la Mancha son 2 tomos. Ya cuando trabajemos el barroco nos va a tocar trabajar el barroco. Pueden ir leyendo aunque sea algunas partes. No sé toda la historia. Sí, ahí está, ¿no? Tenemos acá la primera parte y la segunda parte. Son 2 tomos, Don Quijote de la Mancha. Pero muchos piensan que es la primera novela de caballería, pero no. Puedes leer en la primera parte nada más. Creo que está en la parte del prólogo, donde te dice que él está leyendo un libro de caballería. Este libro de caballería se llama Amadís de Gaula. Es por eso que él entra en locura, ¿no? O sea, entonces Amadís de Gaula fue antes que Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Entonces, este fue el primer libro de caballería. Ahora tenemos lo que son las novelas pastoriles, que son como las églogas, porque hablan del campo, de los pastores, de un amor inocente, ¿no? Ahí tenemos los 7 libros de Diana, la Galatea y también Diana enamorada, ¿no? Y luego aparece propiamente España, porque la novela de caballería también está en otros lugares, en novela pastoril también igual, pero propiamente en España se da un tipo de novela, que bien sea novela picaresca, ¿no? La novela picaresca se le caracteriza por ser autobiográfica, los personajes son de condiciones bajas, son pobres, y a estos personajes pobres se le dicen el pícaro, ¿no? Sus padres son sin honra, dicen, ¿no? O sea, los padres de estos niños o jóvenes son ladrones o son prostitutas, se dice, ¿no? El pícaro se les ingenia ¿para qué? Para sobrevivir. Eh, no hay un deseo de ascender socialmente, ¿no? Simplemente busca qué, alimento y sobrevivir, tener un pan de cada día nada más, ¿no? Mezcla la suerte con la desgracia, te dice, ¿no? Y hay un carácter realista, ¿no? En lo que hace. Entre la más conocida de todas, ¿sí? En España, tenemos a lo que es El Lazarillo de Tormes, ¿no? Lazarillo de Tormes, esta novela fue publicada en 1554, es anónima porque no conocemos el autor, es la primera novela picaresca, ¿sí? Consta de 7 tratados, es autobiográfica porque es una característica de la novela picaresca, es autobiográfica, es decir, que uno mismo está contando su biografía. Es realista y en este caso la serie de Tormes va a criticar a la sociedad, especialmente critica a la iglesia. Encontramos la imagen de lo que es el antihéroe. ¿Quién viene a ser el antihéroe? El pícaro, ¿no? ¿Por qué? Porque el pícaro es un joven que carece de ideales, ¿no? No quiere ascender. Entonces, no le importa. Entonces, pero igual, el hecho de querer buscar sobrevivir ya es un héroe, pero es lo contrario de un héroe, antihéroe, porque el héroe que busca sobresalir sobre todo, ¿no? El pícaro, ¿qué es un pícaro entonces? Podemos decir que un pícaro es un joven humilde, es ingenioso, es astuto, ¿no? Que busca sobrevivir, ¿no? En este caso, la salida de Tormes, su tema gira en torno a la pobreza, a la honra y también la falsa honra. ¿Por qué? Porque también hay mentiras, también hay pide limosnas, ¿no? Pero a través de mentiras. Entonces ahí encontramos lo que es la falsa honra, ¿no? La serie de Tormes, Lazarillo de Tormes, miren, acá está, este niñito dice, yo soy Lázaro, para que se vea, ¿ya? ¿Qué sucede con Lázaro?
La novela empieza cuando Lázaro ya es una persona adulta, ¿sí? Lo vamos a encontrar en la parte del prólogo. Y nos dice en el prólogo que Lázaro ya está casado y que hay unos rumores en el pueblo acerca de que Lázaro, su esposa y Lázaro lo está engañando con un arcipreste. Y él niega todo eso y dice no, que él confía plenamente en su esposa y sabe que su esposa no lo va a engañar. Es que Lázaro trabaja, él trabaja de pregonero, ¿no? Reparte agua, vinos y todo eso. Y la esposa es la criada del arcipreste, ¿no? Entonces todos creen o todos piensan de que la criada lo está engañando al pobre Lázaro. Pero Lázaro, él confía plenamente en su esposa y dice no, que su esposa es incapaz de engañarlo, ¿no? Hay ciertos rumores y todo eso que le dicen, pero él no cree en nada. Es por eso que él, a la persona que él supuestamente escribe, y empieza a escribir una carta en la cual empieza a hablar acerca de toda su vida, ¿sí? Dice, para vuestra merced, ¿sí? Vuestra merced. A ese momento que empieza a escribir, empieza a contar su vida desde por qué se llama Lazarillo de Tormes y dónde nació. Se llama Lazarillo de Tormes, ¿por qué? Porque nace en el río Tormes, su nombre es Lázaro, ¿no? Lazarillo porque era pequeñito y se queda con ese nombre Lazarillo, ¿no? Y nace en el río Tormes. Su madre, pobre, y su padre también, ¿no? Trabajaban así en el campo nada más. ¿Qué sucede con el padre? El padre dice que le echan la culpa de unas cosas que habían sucedido y el padre al final lo llevan preso y muere, ¿no? La madre queda sola, ¿sí? Solo con Lázaro. Es así como conoce a otra persona llamada Zaide, que era el Sambo Zaide, ¿no? Se dice que Lázaro le tenía miedo porque era un color que a la justa se veía sus dientes, decía. Entonces le tenía tanto miedo a Lázaro. En eso que la madre también se vuelve a embarazar y tiene un bebé pequeño, que al igual también fue un bebé negrito que le tenía miedo también, dice. ¿Qué sucede con Saide? Saide dice que un día roba algo, porque lo mandan, dicen, o le echan la culpa de un robo o algo así. ¿Y qué sucede con Saide? Va a ir preso. Al ser Saide preso, la madre queda sola con sus dos hijos y no sabe qué hacer. En eso dice que un día está caminando y se encuentra con un hombre, ¿sí? Con un hombre ciego, ¿sí? Un hombre ciego, y le dice, ¿no? Y el hombre ciego le dice que está buscando un lazarillo para que lo pueda acompañar, porque él necesita, porque es un ciego, necesita un acompañante de apoyo. Entonces la madre le dice, ¿sabes qué? Te voy a entregar a mi hijo porque yo no puedo cuidarlo. Y es así como se da una tristeza muy fuerte entre la madre y el hijo porque se hace una despedida. Nunca más volvió a ver a su madre después de esa fecha, ¿no? La madre se fue con el pequeño y Lázaro se queda con el ciego. Tú pensarías, pero el ciego es buena gente. Desgraciadamente no fue, ¿no? El ciego fue uno de los amos que más golpeó al pobre Lázaro, ¿sí? Y también era muy astuto. Tenemos una parte en la cual hay a ambos, porque tienen muchas aventuras, muchas. Una de ellas tiene que ver con las uvas, en la cual le dan un racimo de uvas donde el ciego le dice, ¿sabes qué? Vamos a comer mitad, mitad. Yo agarro uno, tú uno. Entonces empieza a agarrar uno. Y en eso que el ciego tramposo empieza a agarrar dos uvas. Sí, empieza a agarrar dos uvas. Y Lázaro dice, no, pues tú eres muy tramposo. Entonces si tú agarras dos, yo voy a agarrar tres. Y Lázaro empieza a agarrar tres uvas. ¿Qué se va a dar cuenta si es ciego? Equivocación. El ciego se dio cuenta. Ahora, ¿cómo se dio cuenta? Y el ciego le dice, lo golpea y le dice, estás agarrando otras uvas. Y entonces Lázaro le dice, no, no, que no está agarrando. Y le dice, sí, yo sé que sí. Y después le dice, ¿no? ¿Y cómo te has dado cuenta? Y el ciego le dice, es que yo he agarrado tres y tú no me has reclamado. Yo he agarrado dos y tú no me has reclamado. Eso quiere decir que tú estás agarrando más. Y pobre Lázaro, después de esa fecha, lo golpeó tan fuerte, ¿no? Lázaro ya estaba cansado de todos los golpes del ciego. Siempre lo paraba golpeando por cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Lázaro un día? Dice que están caminando y le dice de que tiene que saltar, que hay un muro, ¿no? Entonces Lázaro dice, ya, pero primero el ciego no confiaba en él. Dice, ya está bien, salta tú primero y luego salto yo. Entonces Lázaro salta. Y dice, ahora te toca a ti saltar, porque hay un charco. Entonces, en eso que el ciego salta, y en realidad no había un charco, había un muro. El ciego salta y se da con el muro, y Lázaro se va corriendo. Se dice que Lázaro voltea y ve al ciego tirado en el piso y que la gente fue a ayudarlo a recoger, ¿no? Y Lázaro escapa del ciego.
Pobre Lázaro, está solito, ya no tiene amos. Está caminando y se encuentra con un clérigo. Este clérigo va a ser su nuevo amo. El clérigo le enseña a que uno no debe compartir. ¿De qué forma? Recuerda que los clérigos trabajando en la iglesia que reciben limosna, tienen el pan, ¿no? Para que den en la misa. ¿Qué es lo que pasa con Lázaro? Lázaro moría de hambre, pero el clérigo no le podía invitar nada, ni siquiera el pan. El clérigo se iba a trabajar y todo eso, y dice que un día Lázaro viene un señor a arreglar donde guardaban el pan y Lázaro le pide que le haga una llave más. Es así como Lázaro tenía una llave y cada vez que el clérigo se iba, Lázaro abría la fuentecita y sacaba y se comía el pan. Entonces el clérigo se da cuenta que se está perdiendo el pan y Lázaro le dice, ay, que hay muchos ratones. Entonces un día el clérigo está cuidando el lugar, cuidando que no hayan tantos, cuidando a ver de los ratones, había puesto trampas y no pasaba nada. En eso que un día Lázaro cuando dormía se metía la llave en la boca. En eso que Lázaro un día está durmiendo y abre un poquito la boca con la boca abierta. El clérigo se acerca y se da cuenta que está la llave dentro de la boca de Lázaro. Y lo despierta y le empieza a golpear al pobre Lázaro, ¿no? Pobrecito Lázaro. Entonces Lázaro ya cansado y también huye y abandona al clérigo. En eso que Lázaro está caminando y se encuentra con ¿quién? Con el escudero. El escudero es el amo que más a mí me gusta. ¿Por qué? Porque fue el amo que nunca lo golpeó, ¿no? Este escudero o hidalgo, ¿no? Es todo vestido de elegante, ¿no? Lázaro pensaba de que a través con este amo sí se va a quedar, que este amo sí le iba a comprender, ¿no? Y que sí iba a poder comer, pero en realidad el escudero no tenía ni siquiera para comer nada, ¿no? No sabía cómo conseguir este alimento, moría de hambre, ¿no? Y es aquí cuando se da el cambio de roles. ¿Por qué? Porque Lázaro por el ciego había aprendido qué cosa, pedir limosna. Es decir, él pedía limosna, dice que Lázaro le daba de comer a su amo, ¿no? O sea, cambian los roles, ¿no? El Lázaro tenía que darle de comer aquí a su amo, ¿no? Cuando debería ser al revés. Acá vamos a encontrar una escena en la cual Lázaro está en la calle saliendo y se encuentra con un grupo de personas en la cual están llevando a enterrar a una persona que había fallecido y hay un grupo de mujeres que están llorando. A estas mujeres se les conocía como las lloronas, no es que sean familiares, ¿no? En esta época, ¿qué hacían? Pagaban a un grupo de mujeres que trabajaban trabajaban. Su trabajo era que ir atrás del muerto y llorar y llorar y llorar, ¿no? Lloraban, pero lloraban así de una manera así tan, así triste, así, como si fuera que era algo suyo de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa Lázaro cuando ve eso? Cuenta, ¿no? ¿A dónde están yendo? Le dice. Y le dice, vamos a ir al lugar más oscuro y tenebroso de la zona. Y se van. Y Lázaro, al escuchar eso, Lázaro empieza a correr y se va a la casa, ¿no? Y le dice al escudero le dice que están viniendo un grupo de personas y van a traer un muerto. Y le dice, ¿pero por qué dices que van a traer un muerto? Ah, es que me han dicho que van a venir al lugar más oscuro y tenebroso de la zona. Y el escudero empieza a reírse. Ahora, ¿por qué? Porque en su casa ni siquiera había luz. Entonces él pensaba que ese lugar era su casa del escudero, pero en realidad no era su casa, ¿no? Era el cementerio. Y el escudero se ríe y se ríe de la inocencia del pobre Lázaro. Así que un día el escudero aparece así con comida, le dan de comer, comen juntos, feliz. Y Lázaro estaba muy feliz con su amo, diciendo que se iba a quedar para siempre con él, ¿no? Al menos hasta que él crezca. Pero ¿qué sucede? Después dice que el escudero dice que se despide de él, lo abraza y se va diciendo que iba a traer algo más. En eso que el escudero nunca más regresa. Vienen unas personas queriéndole quitar la casa, diciendo que el escudero algo que les debía plata, ¿no? Y porque tenía cuentas con la ley. Toda la gente, los vecinos, se acercan y le dicen, no, que el escudero no tiene nada que ver, que él es inocente, que él llegó después. Entonces lo perdonan porque se le iban a llevar a Lázaro. Pero el escudero nunca más apareció, ¿no? Lázaro estaba triste porque decía, ¿no? Los amos no me abandonan, yo abandono a mis amos, decía, ¿no? Es así que no tiene ningún amo ni nada y así caminando se encuentra con un nuevo amo. Ese nuevo amo, ¿quién es? El fraile. Se dice que con el fraile gasta sus primeros zapatos porque él les va a regalar también un zapato. ¿Por qué? Porque caminamos un montón, dice. Caminaban y caminaban y caminaban. Sus zapatos dice que sus zapatos le duran solamente 8 días, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede acá? Lázaro dice, no, acá no voy a llegar a nada, dice. Y se va y lo deja, ¿no? Se deja al fraile. Entonces, está sin amo. Sigue caminando, encuentra otro amo, ¿no? Otra persona que lo pueda cuidar.
encuentra un buldero. Este buldero vendía vendía bulas, estas bulas a los católicos. ¿Qué cosa era? Eran como tipo diciendo, tú me compras esto y tú vas a tener un espacio en el paraíso, ¿no? O Dios te va a proteger cada día. Entonces la gente que decía no, que quería estar en la mano con Dios, quería estar en paz con Dios y hacían muchos pecados, ¿qué hacían? Le compraban, le compraban, le compraban y él estafaba a todas las personas. Cuando Lázaro se entera de toda la estafa que hace el escudero, Lázaro busca a una persona que lo pueda ayudar y esta persona también se entera y lo ponen en descubierto en la iglesia. Pero ¿qué dice el escudero? Si yo estoy mintiendo, que se caiga, no sé, una torre, dice, ¿no? Una parte de la iglesia, algo así dijo. Y justo se cae. Y así que toda la gente ahora empezó a creer más en el escudero. Lázaro, al saber esto, dice, no, sabes que yo no quiero ser parte de esta mentira. Y Lázaro se va. Y deja el buldero. Es así como se puede ver como pintor, pero el pintor en realidad no fue tanto su amo porque solamente estuvo unos días y después lo dejan. No había nada con el pintor. Luego encuentra un capellán. Este capellán empieza a realizar su reforma. ¿Por qué? Porque el capellán le regala un burrito, ¿no? Y con este burrito él empieza ya a buscar un trabajo, una estabilidad, ¿no? Por último tenemos el alguacil. Este alguacil le va a dar trabajo. Ya, entonces Lázaro ya no va a tener, si Lázaro empieza a trabajar, ya no tiene la necesidad de conseguir más amos, no va a tener un trabajo y va a empezar a ahorrar. En eso, del alguacil conoce a quien, al arcipreste, y este arcipreste le ofrece a Lázaro que se case con la criada, ¿no? Entonces Lázaro está muy feliz porque ¿qué más que una persona que siempre ha buscado alimento que casarse con una cocinera? La criada era la cocinera. Y decía, no, si me caso con la cocinera, entonces va a comer siempre. Entonces Lázaro se casa con la criada y son felices para siempre, ¿no? Y empieza a trabajar de pregonero. Y es por eso que dice, ¿no? A vuestra merced, que gracias al arcipreste, él se casó con la cocinera o con la criada. Y que es imposible que su esposa engañe a Lázaro con el arcipreste, ¿no? Así termina, ¿no? O sea, al final él asegura de que su esposa no le es infiel con el arcipreste, ¿sí? Y así termina nuestra historia de Lazarillo de Tormes, que pertenece a la narrativa del siglo de oro, ¿sí? Ya más adelante entonces, trabajaremos lo que es el barroco. Ya vamos a tocar con más profundidad las novelas, porque en el barroco propiamente ya está la novela de caballería, vamos a ver Don Quijote de la Mancha, ¿no? ¿Cuál va a ser nuestra actividad? Que ya les voy a mandar un video explicando todas las preguntas del libro, pero recuerda, nuestra actividad es ser el organizador de nuestro tema en el cuaderno. Felicito, hay organizadores muy bonitos que me han hecho. Y van a resolver la página 222, 223, 226 y 227. Recuerden que aquí nos queda una lectura, que es la 224, 225, que ya lo hemos trabajado, ¿no? con las figuras literarias, ¿sí? Pero vamos a trabajar a 222, 23, 26 y 27. Recuerda que me tienes que enviar solamente la página donde está tu resolución, no me envíes la lectura, ¿sí? Muy bien, entonces con eso cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chicos.